Mi hijo, para quien ahorré cada céntimo negándome mis propios caprichos, me miró sin alma. La casa ahora vale $500,000, mamá. Y tú eres un gasto. Querían echarme a la calle sin nada, como a un trasto viejo. Pero yo guardaba un secreto de juventud, un nombre en una vieja agenda. Esto era solo el principio de su verdadera pesadilla. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás escuchando en los comentarios. Me llamo Carmen. Este año he cumplido los 66. Durante mucho tiempo pensé que con ver a mi hijo crecer, sano y con un buen porvenir, mi vida ya estaba completa. Que no había nada más que pedir. Pero un día, uno aprende que hay cosas que, por mucho que des, no siempre te son devueltas. Ese día, mi hijo Javier me miró. O, mejor dicho, no me miró. No levantó la vista de la pantalla del teléfono, pero sus palabras me encontraron igual, directas, como si me las tirara a la cara. Si no quieres ir a una residencia, ponte a trabajar. Eso fue lo que dijo. Así, con esa frialdad, sin siquiera pestañear. Yo lo miré a él. Y sonreí. No era una sonrisa alegre, por supuesto. Era la sonrisa que se te pone justo antes de morir un poco por dentro. O de renacer con una rabia sorda que no hace ruido. Me levanté del sofá, muy despacio, sin decir una sola palabra. El silencio en esa casa se había vuelto tan espeso que cualquier movimiento sonaba demasiado. Fui a mi cuarto. El que ellos llamaban el cuarto de mamá, aunque de mío solo tuviera las 4 cosas que guardaba en el armario. Tomé mi pequeña maleta azul. La misma que usé hace tantos años para dejar la casa donde lo crié a él, a ese hombre. Empecé a guardar lo poco que era verdaderamente mío. La ropa de siempre, un par de libros, un álbum de fotos con las esquinas dobladas por el tiempo. Entonces, el silencio fue interrumpido por el rugido de un motor. Un motor potente, pero sereno. Un coche oscuro, elegante pero discreto, se detuvo frente al portón de la entrada. Desde la ventana, vi cómo Silvia, mi nuera, se asomaba al jardín con el ceño fruncido. Javier se acercó a la reja y dijo en voz alta, ¿qué demonios hace ese coche aquí? Yo no respondí. Solo cogí la maleta, que pesaba muy poco. Cerré la puerta de mi cuartito y salí al pasillo con la cabeza bien alta. Pero para que entienda usted cómo llegamos hasta ahí, tiene que retroceder conmigo. Muchos años atrás. A un tiempo donde yo no era una carga. A un tiempo donde yo era una madre. Una madre capaz de hacer cualquier cosa por su hijo. Javier fue mi único hijo. Su padre, Julián, murió cuando él tenía apenas 3 años. Un accidente de tráfico en una carretera mojada por una de esas lluvias de otoño que calan los huesos. La Guardia Civil me dijo que fue instantáneo. Para mí no lo fue. A mí me llevó más de 10 años volver a respirar sin que me doliera el pecho con cada bocanada de aire. No volví a casarme. Ni siquiera lo pensé. Desde ese momento, toda mi vida, cada minuto de ella, giró en torno a Javier. Yo trabajaba como profesora en un colegio público. Por las tardes, daba clases particulares de refuerzo a otros niños. Y los fines de semana, cuando podía, vendía libros usados en el rastro del barrio. Todo para que a él no le faltara de nada. Y le aseguro que no le faltó. Lo llevé a los mejores colegios que pude pagar. Le ayudé con sus deberes hasta la madrugada. Me quedé noches enteras sin dormir, con la vista cansada, cosiéndole disfraces para las funciones escolares. Recuerdo perfectamente el día que vendí mi anillo de compromiso. Era lo único de valor que me quedaba de Julián. Lo vendí para pagarle un curso de informática cuando tenía 12 años. Decían que era el futuro, y yo quería que mi hijo tuviera un futuro.
Le enseñé a ser responsable, respetuoso. A decir siempre gracias y por favor. Le enseñé a amar los libros, a defender a los que no tenían voz. Yo creí que estaba formando a un hombre noble. No sabía, de verdad que no sabía, que estaba criando a mi propio verdugo. De pequeño, Javier era un niño dulce, cariñoso. Me escribía cartas en hojas arrancadas de su cuaderno de matemáticas, con su letra redonda e infantil. Mamá, cuando sea mayor te voy a comprar una casa con jardín. Y vas a tener una hamaca y muchos gatos. Yo lloraba al leerlas, a escondidas, en la cocina. Y pensaba, todo este esfuerzo, todo este cansancio, vale la pena. Mi hijo va a ser un buen hombre. Pero el tiempo pasa, ¿sabe usted? Y con el tiempo, las promesas se las lleva el viento, como las hojas secas del otoño. El tiempo, que parece no moverse cuando uno es joven, de repente echa a correr. Y sin darte cuenta, aquel niño que te escribía cartas es ya un hombre. Javier fue a la universidad. Se licenció con buenas notas. Yo me sentía tan orgullosa. Sentía que cada noche sin dormir, cada peseta ahorrada, había merecido la pena. Encontró un buen trabajo en un banco. Era un hombre hecho y derecho. Mi hombrecito. Y entonces, la primera grieta apareció. Se llamaba Silvia. Javier la conoció en el trabajo. Tenía 24 años, la misma edad que él, pero parecía mucho mayor. Era ambiciosa, muy ambiciosa. Demasiado. La trajo a casa un domingo para presentármela. Recuerdo ese día como si fuera ayer. El sol entraba por la ventana de la cocina y yo estaba preparando mi estofado, el favorito de Javier. Mamá, ella es Silvia, me dijo con una sonrisa orgullosa. Mi novia. Ella me miró de arriba abajo. Llevaba unas gafas de sol enormes, como si estuviera en el estreno de una película y no en la humilde casa de su suegra. Hola, dijo sin sonreír. Encantada. Su apretón de manos fue tan frío como su mirada. Sentí sus dedos largos y helados apenas rozar los míos. Ese día supe que algo iba a cambiar. Y cambió. Después de casarse, Javier empezó a visitarme menos. Los domingos, que siempre habían sido sagrados, empezaron a llenarse de excusas. Tenemos mucho trabajo, mamá. Hemos quedado con unos amigos de Silvia. Estamos cansados. La olla de estofado, que antes se quedaba pequeña, ahora me duraba casi toda la semana. Cuando me llamaba, era por cosas prácticas. Mamá, ¿tienes mi certificado de nacimiento? ¿Dónde guardaste mis notas del instituto? Se había olvidado de preguntar lo más sencillo. ¿Cómo estás? Un día, Silvia, mientras miraba las paredes de mi salón, dijo con esa vocecita suya que parecía dulce pero cortaba como el cristal: Javier, cariño, esta casa necesita una mano de pintura. Un toque más, moderno. No me miró a mí al decirlo, pero yo sabía que no se refería solo a las paredes. Se refería a mí. A mis muebles viejos. A mis recuerdos. Intenté hablarlo con Javier una noche, con cuidado. Hijo, a veces Silvia. No me dejó terminar. Mamá, Silvia es muy directa, es su forma de ser. No te lo tomes a mal. Fue la primera vez que sentí que él ya no estaba de mi lado. Que había un muro entre nosotros. Un muro invisible, pero más alto y más fuerte que cualquier pared de ladrillo. Poco después me llegó la jubilación. Mi salud empezaba a flaquear y sentí que era el momento de descansar. Con mi pensión, unos 850 euros al mes, no podía permitirme grandes lujos, pero era mía. Se lo conté a Javier con ilusión. Él apenas levantó la vista del móvil.
Ah, bueno. Si tú crees que es lo mejor. No hubo un felicidades, mamá. Ni un gracias por todo. Solo indiferencia. Me sentía como un mueble viejo en mi propia casa. Incómoda. Molesta. Empecé a caminar de puntillas para no hacer ruido. A comer en la cocina para no manchar el salón. Me fui apagando poco a poco, en silencio, para no molestar. Porque cuando dependes de otros, hasta respirar parece un favor que te están haciendo. Y yo, sin darme cuenta, me había vuelto completamente dependiente. No solo de su dinero, sino de su cariño. Un cariño que ya solo me llegaba a cuentagotas. Volvamos a ese día. Al día de la frase. Si no quieres ir a una residencia, ponte a trabajar. Después de oír esas palabras, me retiré a mi cuarto. En silencio. Era mi único refugio. Cerré la puerta y me senté en el borde de la cama. El corazón me latía muy deprisa, pero por fuera estaba helada. Sentía un frío que no venía de la ventana, sino de dentro, de los huesos. Me sentía vacía. Rota. Como una jarra vieja que se cae al suelo y se hace mil pedazos. Y ya nadie se molesta en pegar. No, lloré. Las lágrimas se me habían secado hace tiempo. Me levanté y abrí la caja de madera donde guardaba mis pocos tesoros. Fotos de Julián. Los dibujos que Javier hacía en el colegio. Y al fondo, casi olvidado, un sobre amarillento. Dentro había una carta. Tenía casi 40 años. La letra era firme, elegante. Era de Antonio. Antonio fue mi primer novio, mi amor de juventud. La vida nos separó. Yo conocí a Julián, él se marchó a trabajar a La Rioja con su familia, que tenían viñedos. Hacía años, muchos años, una amiga común me dio esta carta. Él se había quedado viudo y preguntaba por mí. La carta terminaba con una frase que nunca olvidé: Carmen, por si alguna vez necesitas un amigo, aquí sigo. Y debajo, un número de teléfono fijo. Miré el papel. Parecía una reliquia de otro mundo. ¿Y si el número ya no existía? ¿Y si él ya no se acordaba de mí? ¿Qué le iba a decir yo? Hola, Antonio. Soy Carmen. La que te dejó hace 40 años. Me han echado de mi casa. ¿Puedo ir a la tuya? La vergüenza me quemaba la cara. Me sentía una pordiosera. Una fracasada. Pensé en mi situación. Envejecer en una residencia, rodeada de extraños. O buscar un trabajo a mis 66 años, limpiando casas o cuidando a otros, yo que apenas podía ya con mi propia espalda. Ambas opciones me parecían una condena. Y entonces, una voz dentro de mí, muy débil, casi un susurro, me dijo: ¿y qué más da? ¿Qué más puedes perder? No tenía nada que perder. Ya lo había perdido todo. Con las manos temblando, cogí mi viejo teléfono móvil. Marqué los números despacio, uno a uno, como si cada tecla fuera una decisión irreversible. El corazón me iba a 1000 por hora. Sonó una vez. 2 veces. Estaba a punto de colgar cuando una voz profunda, tranquila, contestó. Dígame. Me quedé muda. No me salía la voz. Hola. ¿Hay alguien? Dijo la voz con paciencia. Tomé aire y susurré: ¿Antonio? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio largo, que a mí me pareció una eternidad. Pensé que me iba a colgar. ¿Carmen? Preguntó finalmente. Su voz sonaba incrédula. Pero me reconoció. Después de 40 años, me había reconocido la voz.
Empecé a hablar, tropezando con las palabras. No le conté todo, por supuesto. Solo le dije que las cosas no iban bien. Que necesitaba un cambio de aires. Que me había acordado de su carta. No sé qué esperaba. Quizás una palabra amable, un «cuánto lo siento». Pero Antonio fue más allá. Carmen, me dijo con esa calma que siempre tuvo. Tengo una habitación de invitados que no usa nadie. La casa es grande. Y La Rioja es muy bonita en esta época del año. ¿Por qué no vienes a pasar una temporada? Sin compromisos. Para despejarte. Una habitación de invitados. Un lugar. Alguien, en algún lugar del mundo, me estaba ofreciendo un lugar. No, no quiero ser una molestia, Antonio, conseguí decir. Las molestias son otras, Carmen, respondió él. Nunca serías una molestia. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared. El sol entraba por la ventana, dibujando un cuadrado de luz en el suelo. Y por primera vez en muchos años, sentí que ese cuadrado de luz no era el final de mi celda. Era el principio de un camino. Y así, con una sola llamada, una puerta que yo creía cerrada para siempre, de repente, se entreabrió. A veces en la vida, todos nos enfrentamos a una elección así, seguir hundiéndote en el silencio o hacer esa llamada que podría cambiarlo todo. ¿Y usted, alguna vez ha tenido que tomar una decisión tan arriesgada? Comparta su historia en los comentarios de abajo, me encantaría leerla. Una hora después de aquella llamada, yo ya estaba lista. La pequeña maleta azul a mis pies. No había mucho que guardar, como le dije. Me puse mi abrigo de paño, el único bueno que tenía, y salí de la habitación. Javier y Silvia estaban en el salón. Me vieron aparecer con la maleta y se quedaron quietos, como si fueran estatuas. Silvia tenía los brazos cruzados, los labios apretados. Javier dejó el móvil sobre la mesa. Su cara era una mezcla de sorpresa y enfado. ¿Qué haces?, preguntó. ¿A dónde vas con eso? Yo no contesté. Caminé hacia la puerta principal. Cada paso que daba sobre el parqué de aquella casa, un parqué que yo había encerado de rodillas durante años, sonaba como un portazo. Me acerqué a la puerta sin mirar atrás. Justo entonces, sonó el timbre. Una melodía corta, educada. Javier se adelantó y abrió. Allí, en el umbral, había un hombre. Un hombre de mi edad, alto, con el pelo blanco y una mirada serena. Llevaba una chaqueta sencilla pero elegante. Era Antonio. Vi cómo Silvia fruncía aún más el ceño, como si no entendiera qué estaba ocurriendo. Buenas tardes, dijo Antonio con voz tranquila. Vengo a buscar a Carmen. Javier dio un paso adelante. ¿Quién es usted? Antonio no le contestó a él. Me miró a mí, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien me veía de verdad. Me veía a mí, a Carmen, no al mueble viejo que estorbaba en un rincón. ¿Estás lista?, me preguntó Antonio. Yo asentí. Salí al porche. Javier me siguió. Mamá, ¿qué estás haciendo? ¿Te vas con un desconocido? Así, sin más. Me detuve. Me giré y lo miré a los ojos. A mi hijo. Y entonces, por primera vez, le hablé. No me voy con un desconocido, Javier. Me voy de aquí. ¿Qué es distinto? Mi voz no tembló. Salió firme. Clara. No había reproche en ella. Solo una constatación. Una verdad tan simple como dolorosa. Antonio me abrió la puerta del coche. Un coche bueno, sí, pero no ostentoso.
Un coche cómodo, limpio. Me ayudó a subir y guardó mi pequeña maleta azul en el maletero. Arrancó el motor y nos alejamos. No miré atrás. Los primeros kilómetros fueron en silencio. Yo observaba las calles de mi ciudad, las calles que me habían visto arrastrar bolsas del supermercado, caminar con la cabeza gacha, callarme tantas cosas. Cada árbol, cada semáforo, era un testigo mudo de mi vida anterior. Ahora, también eran testigos de mi partida. Antonio conducía con suavidad, como si tuviera todo el tiempo del mundo. ¿Estás bien?, me preguntó sin dejar de mirar la carretera. Asentí, aunque no sabía si era verdad. No sabía si estaba bien, pero estaba despierta. Y eso ya era mucho. Él no hizo más preguntas. Puso una música suave, instrumental, que llenó el silencio sin romperlo. Era un silencio cómodo, tranquilo. Nada que ver con el silencio denso y cargado de reproches de la casa que acababa de dejar. El viaje fue largo. 3 horas. Poco a poco, el paisaje de la ciudad fue desapareciendo. Dimos paso a campos verdes, a colinas suaves. Y de repente, sin previo aviso, empezaron a aparecer hileras e hileras de viñedos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, brillando bajo el sol de la tarde. Estábamos en La Rioja. Ya casi hemos llegado, dijo Antonio. Unos minutos después, se desvió por un camino de tierra. Al final del camino, había una casa. No era una mansión, ni un palacio. Era una casa de campo, de piedra, con un gran porche de madera y ventanas enormes. Rodeada de viñas. Era una casa sólida, acogedora. Una casa que parecía tener raíces. Antonio aparcó el coche. Bienvenida a tu casa, Carmen, dijo. El tiempo que quieras. Bajé del coche y respiré hondo. El aire olía a tierra húmeda y a uvas. Por primera vez en muchísimos años, sentí que podía respirar hondo sin que me doliera el pecho. Los días siguientes en La Rioja fueron como un bálsamo. Por primera vez en décadas, nadie me decía cómo tenía que colgar la ropa. Nadie me corregía por dejar una luz encendida. Nadie me miraba mal por leer hasta tarde. Era libre. Y en esa libertad, empecé a recordar quién era yo. Antonio me había preparado la habitación de invitados. Era cálida, con sábanas blancas que olían a limpio y una ventana que daba directamente a los viñedos. Sobre la mesita de noche, había un pequeño ramo de lilas. Son tus favoritas, me dijo. Aún me acuerdo. No supe qué decir. Me limité a acariciar los pétalos. Poco a poco, volví a encontrar los pequeños placeres. Me levantaba temprano y paseaba entre las viñas, con el frescor de la mañana en la cara. Me sentaba en el porche de madera a leer durante horas, con una taza de café, sin mirar el reloj. Incluso volví a cocinar por gusto. Preparé un guiso de patatas con chorizo, a fuego lento, como a mí me gustaba. Antonio lo probó y cerró los ojos. Esto, dijo, sabe a hogar. Hablamos mucho. De nuestra juventud, de los libros que nos gustaban, de las películas viejas. Pero también había silencios. Silencios buenos, de esos que no pesan, de los que acompañan. Una tarde, mientras cuidaba un rosal abandonado que había junto a la casa, Antonio se sentó a mi lado. ¿Te fuiste apagando, Carmen?, me dijo sin mirarme, con la vista perdida en las viñas. La última vez que te vi, antes de irte con Julián, tus ojos brillaban de otra manera. Yo no contesté. Solo seguí quitando las malas hierbas del rosal. Tenía razón. Me había ido apagando como una vela, tan despacio que ni yo misma me había dado cuenta.
Y aquí, en esta tierra rojiza, bajo este sol amable, sentía que la llama, muy débilmente, volvía a prender. Creí que la paz duraría para siempre. Qué ingenua fui. Una tarde, mientras leía en el porche, mi teléfono móvil vibró. Era un número desconocido. Dudé. Pero al final, contesté. Diga. Silencio. Luego, una voz que reconocí al instante. Una voz rota. Mamá, soy yo, Javier. Me quedé helada. Sentí que el libro se me resbalaba de las manos. ¿Qué quieres?, pregunté. Mi voz sonó más dura de lo que pretendía. ¿Podemos hablar, por favor? No era el tono arrogante de siempre. Sonaba vulnerable. Por favor. Es importante. Suspiré. Algo en su tono me inquietó. Dime. Silvia. Silvia se ha ido. Me ha dejado. Noté que la sangre se me iba de la cara. Tuve que agarrarme al brazo de la silla. Dijo que no soportaba más la presión. Que yo no soy hombre suficiente. Se ha ido, mamá. Y se ha llevado casi todo el dinero de la cuenta. Me ha dejado la casa, y a Sofía. Sofía. Mi nieta. Un rayo de sol. El único que me quedaba en esa casa. El mundo parecía girar al revés. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. No sé qué hacer, mamá. No sé qué hacer. Sofía llora todo el día. Pregunta por ti. El trabajo me está matando. No puedo con todo. Me siento perdido. Hubo una pausa larga. Podía escuchar su respiración entrecortada al otro lado del teléfono. Podía casi oler su desesperación. Te necesito, mamá. Esa frase. La frase que había esperado oír durante años. La que había suplicado en silencio en mis noches de soledad. Pero ahora, al oírla, no sentí alivio. Solo sentí el peso de una vieja cadena oxidada intentando volver a atarse a mi tobillo. Me quedé callada. Mirando las viñas. Mirando mi rosal. Mirando la vida que acababa de empezar a construir. Colgué el teléfono y me quedé inmóvil. La voz de Javier, rota y suplicante, todavía resonaba en mis oídos. Te necesito, mamá. ¡Qué ironía! Durante años yo lo había necesitado a él, su atención, una simple palabra de cariño, y no estuvo. Ahora, el mundo se le venía abajo y acudía a mí. A su madre. A la carga. Esa noche apenas dormí. Daba vueltas en la cama, pensando en Sofía. Imaginaba su carita triste, sus ojos grandes llenos de lágrimas. El corazón se me hacía un nudo. Ella no tenía la culpa de nada. Pero el recuerdo de aquella casa, de las humillaciones silenciosas, del desprecio, era una herida que todavía supuraba. Volver allí sería como meter el dedo en la llaga. A la mañana siguiente, Antonio me encontró en el porche, con una taza de café intacta entre las manos. Él no necesitaba preguntar. Lo sabía. Es por Sofía, ¿verdad?, me dijo, sentándose a mi lado. Asentí. No sé qué hacer, Antonio. Si vuelvo, todo será como antes. Volveré a ser la criada, la que no tiene voz ni voto. ¿Y quién ha dicho que tengas que volver?, preguntó él con calma. Lo miré, confundida. Carmen, continuó, mirándome a los ojos. Ayudar no significa tener que sacrificarse otra vez. Querer a tu nieta no significa que tengas que renunciar a la paz que has encontrado. El amor también necesita límites. Si no,
se convierte en otra cosa. Sus palabras. Tan sencillas. Tan claras. Fueron como una luz en mi oscuridad. El amor también necesita límites. ¿Por qué nadie me había dicho eso antes? ¿Por qué yo nunca lo había entendido? Esa misma tarde, llamé a Javier. He estado pensando, le dije. Mi voz era firme. Tranquila. Era la voz de la nueva Carmen, no la de la mujer asustada que se había marchado de su casa hacía unas semanas. Mamá, por favor, vuelve. Te lo ruego, suplicó él. No, Javier. No voy a volver a esa casa, contesté. Hubo un silencio al otro lado. Pero quiero a Sofía más que a nada en este mundo. Así que, si quieres, puedes traerla aquí. A La Rioja. Yo la cuidaré. El tiempo que sea necesario. Pero aquí. Bajo mis condiciones. Javier tardó en responder. Supongo que no se lo esperaba. Esperaba que su madre, la de siempre, saliera corriendo a solucionarle la vida, sin pedir nada a cambio. Está bien, mamá, dijo finalmente. Su voz sonaba derrotada. Está bien. 2 días después, el coche familiar de Javier entró por el camino de tierra que llevaba a la casa. Se detuvo frente al porche. Javier bajó primero. Parecía más viejo. Más delgado. Llevaba la camisa arrugada y tenía unas ojeras profundas. Ya no era el hombre arrogante de antes. Y entonces, se abrió la puerta trasera. Y salió ella. Sofía. En cuanto me vio, corrió hacia mí. Sin pensarlo. Abuela. La abracé con una fuerza que no sabía que tenía. Su pelo olía a jabón de almendras. Su cuerpecito temblaba. Hundió su cara en mi regazo. Abuela, te he echado mucho de menos, susurró. Y yo a ti, mi vida. Y yo a ti, le contesté, acariciando su pelo. Javier nos miraba desde unos metros más atrás. Inmóvil. No sabía qué hacer con las manos, ni con su culpa. Gracias, mamá, dijo en voz baja. Yo no le contesté. Solo seguí abrazando a mi nieta. Mi único hogar verdadero. La había recuperado. Pero esta vez, la había recuperado en mi territorio. En mi casa. En mi paz. Las semanas que siguieron fueron, quizás, las más felices de mis últimos 20 años. La casa de La Rioja se llenó de vida. Se llenó de la risa de Sofía. La niña, que había llegado con la mirada triste y los hombros encogidos, empezó a florecer. Antonio se convirtió en su héroe silencioso. Le enseñaba los nombres de los pájaros. Le explicaba los secretos de las viñas. Juntos plantaron un pequeño huerto detrás de la casa. Por las tardes, la cocina olía a bizcocho recién hecho, una receta que hacíamos las dos juntas, terminando siempre con la cara manchada de harina. Por la noche, Sofía ya no tenía pesadillas. Se dormía tranquila mientras yo le leía cuentos, los mismos que le leía a su padre de pequeño. Verla dormir en paz, con esa serenidad que solo tienen los niños cuando se sienten seguros, era mi mayor recompensa. Habíamos formado una extraña y pequeña familia. Una abuela, su nieta y un viejo amigo. Y funcionaba. Éramos felices. Pero la felicidad, a veces, es frágil. Como un castillo de naipes. Y solo hace falta un soplo de viento para derribarlo todo. El soplo de viento llegó una mañana de martes, con el sol brillando en lo alto. Llegó en un sobrebeis, de aspecto oficial, que trajo el cartero. No era para Antonio. Era para mí.
Carmen Salas. Lo abrí con un mal presentimiento. Dentro, había una carta de un bufete de abogados. Las palabras eran frías, afiladas. Silvia. Era de Silvia. Solicitaba la custodia completa de la menor Sofía, argumentando que la niña estaba siendo retenida contra su voluntad. Me acusaba de influencia psicológica negativa y de mantenerla en un entorno no apto para su desarrollo. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. El papel me temblaba en las manos. ¿Un entorno no apto? ¿Yo? ¿Qué la estaba reteniendo? Si lo único que yo quería era verla feliz. Antonio leyó la carta por encima de mi hombro. Su mandíbula se tensó. Es una jugada sucia, dijo con voz grave. Pero no me sorprende. Sabía que no se quedaría quieta. ¿Y ahora qué hago, Antonio? ¿Puede quitármela?, pregunté. La voz se me rompió. El miedo a perderla, a perder esa felicidad recién encontrada, era un dolor físico. Ahora, dijo él, poniéndome una mano firme en el hombro. Ahora luchamos. Esa misma tarde fuimos a Logroño a ver a un abogado que conocía a Antonio. Un tal Mateo Vargas. Un hombre de unos 60 y tantos, con voz serena y una mirada que parecía ver a través de las paredes. Escuchó mi historia sin interrumpir. Tomó notas. Analizó cada detalle. Al final, se reclinó en su silla y juntó las manos. Esto no va a ser fácil, Carmen, dijo con sinceridad. La madre es la madre, legalmente. Silvia está usando el sistema para manipular la situación. Va a ser una batalla larga. Y costosa. Solo quiero saber si puede quitármela, repetí, con la voz hecha un hilo. Solo si demuestra que usted es un peligro para la niña, contestó. Y por lo que me cuenta, el único peligro aquí es ella. Pero mentirá. Y nosotros tendremos que demostrarlo con hechos. Salí de aquel despacho con una mezcla de alivio y pánico. Teníamos una oportunidad. Pero era una batalla. Otra más. Miré por la ventana del despacho del abogado, unas nubes grises empezaban a cubrir el cielo de La Rioja, igual que mi estado de ánimo en ese momento. Se acercaba una verdadera tormenta, y no sabía si tendría fuerzas para aguantarla. Si usted ha seguido escuchando hasta aquí, por favor, ayúdeme dejando un número 1 en los comentarios, para que yo sepa que todavía tengo amigos que me acompañan en este viaje. Su presencia es el mayor aliento para que yo siga contando la parte final, porque hay batallas que nadie quiere librar en soledad. La guerra que inició Silvia no fue una de gritos y portazos. Fue peor. Fue una guerra silenciosa, librada en despachos, con papeles sellados y llamadas de teléfono. Una guerra de desgaste. Empezaron a llegar más documentos. Silvia había contratado a un abogado de esos agresivos, de los que huelen el miedo a kilómetros. Las acusaciones eran crueles. Manipulación. Alienación parental. Incluso negligencia. Cada palabra era una puñalada. Yo, que había dedicado mi vida a cuidar, ahora era acusada de todo lo contrario. Mateo, nuestro abogado, nos preparó para lo que venía. No entréis en su juego, nos decía. No respondáis a las provocaciones. Vuestra mejor arma es la verdad. Y la normalidad. Y eso intentamos. Seguir con nuestra vida. Pero era difícil. Sabíamos que nos observaban. Un día, sin previo aviso, se presentó en la finca una asistente social. Una mujer joven, de mirada seria y con una carpeta bajo el brazo. Dijo que venía a evaluar el entorno familiar. Me sentí como si me examinaran con lupa. Cada palabra que decía, cada gesto,
Sentía que estaba siendo juzgado. La mujer habló conmigo. Con Antonio. Y luego, a solas con Sofía. Yo esperaba en el porche, con el corazón en un puño. ¿Qué le estaría preguntando? ¿Y si Sofía, con su inocencia, decía algo que pudieran malinterpretar? La asistente se marchó después de 2 horas. No dijo nada concluyente. Solo que emitiría un informe. Esas 2 horas me parecieron 2 años. Mientras tanto, Silvia movía sus hilos. Nos enteramos por una antigua vecina de que había estado esparciendo rumores en el colegio al que iba Sofía. Decía que yo la había secuestrado. Que no la dejaba hablar con nadie. Estaba intentando aislarme, tejiendo una red de mentiras a mi alrededor. Javier, por su parte, parecía atrapado en medio de la tormenta. Me llamó un par de veces. Su voz sonaba débil, perdida. Mamá, no estoy de acuerdo con lo que está haciendo Silvia, pero es que no quiero más peleas. Ojalá podáis arreglarlo sin hacerle daño a la niña. Sin hacerle daño a la niña. Era lo único que importaba. Pero él no hacía nada para detenerla. No se atrevía a enfrentarse a ella. Su silencio era otra forma de complicidad. Fueron semanas agotadoras. Cada vez que sonaba el teléfono, me sobresaltaba. Cada coche desconocido que pasaba por el camino me ponía en alerta. Me sentía cansada. A veces, por la noche, me entraban ganas de rendirme. De llamar a Silvia y decirle, toma, quédate con todo. Pero déjame en paz. Pero entonces, entraba en el cuarto de Sofía. La veía dormir, abrazada a su osito de peluche, y la rabia se convertía en fuerza. No podía rendirme. Por ella. Por la niña que había vuelto a sonreír. Mateo Vargas trabajaba sin descanso. Poco a poco, fue reuniendo pruebas. Fotos de las redes sociales de Silvia, donde se la veía de fiesta mientras se suponía que estaba desolada por no tener a su hija. Testimonios de antiguas empleadas del hogar que hablaban de su falta de atención hacia la niña. El informe del colegio, que reflejaba la mejoría académica y emocional de Sofía desde que vivía conmigo. Unas semanas después de la visita, Mateo nos llamó. Había llegado el informe de la asistente social. Fui a su despacho con Antonio. El corazón me latía con fuerza. Mateo nos lo leyó. El informe era cauto, sí. Pero era positivo. Describía el entorno de la finca como estable y afectuoso. Destacaba el fuerte vínculo. Finalmente, llegó el día. No era un juicio con un gran jurado y público, como en las películas. Era una vista a puerta cerrada, en el juzgado de familia. Un despacho pequeño, con una mesa grande de madera y un juez de aspecto severo. Sofía no tuvo que entrar con nosotros. Por recomendación de los psicólogos, el juez decidió hablar con ella a solas primero. En una sala contigua, una sala de exploración, con juguetes y dibujos en las paredes. Una psicóloga judicial estaría presente. Esa fue la peor parte. La espera. Antonio y yo nos quedamos en un pasillo largo y silencioso. Frío. Nos sentamos en un banco de madera. Las baldosas blancas y negras del suelo parecían un tablero de ajedrez donde se estaba jugando la partida más importante de mi vida. Cada minuto que pasaba era una tortura. Yo no rezaba, hacía muchos años que no lo hacía, pero en mi cabeza solo había una súplica. Que la escuchen. Por favor, que la escuchen de verdad. Imaginaba a Sofía, tan pequeña, sentada frente a aquel hombre con toga. Me aterraba que se asustara. Que no supiera qué decir. Que Silvia, de alguna manera,
Hubiera conseguido meterle el miedo en el cuerpo. Antonio no decía nada. Solo me cogió la mano. Su mano, grande y cálida, envolvía la mía, que estaba helada. Fue el único ancla que me mantuvo a flote en ese mar de angustia. Pasó casi una hora. Una hora eterna. Finalmente, la puerta se abrió y salió la psicóloga. Le dedicó una pequeña sonrisa a Mateo, nuestro abogado, y se marchó. Entonces, nos hicieron pasar. Allí estaba Silvia, al otro lado de la mesa, junto a su abogado. Impecable, como siempre. Con su traje de chaqueta y su máscara de mármol. Nos miró con un desprecio helado. Yo respiré hondo. No iba a derrumbarme. No delante de ella. El juez tenía delante el informe de la asistente social y las notas que acababa de tomar. Leyó los documentos en silencio durante un rato. La sala estaba muda. Solo se oía el zumbido de la luz del techo. Luego, levantó la vista. Miró a Silvia. Y después me miró a mí. Señora Salas, dijo, dirigiéndose a Silvia. He escuchado atentamente a su hija. Hizo una pausa. A mí se me paró el corazón. La niña ha expresado con una claridad asombrosa para su edad su deseo de permanecer con su abuela, la señora Carmen Salas. El aire pareció volver a mis pulmones. Antonio me apretó la mano con fuerza. El juez continuó. Su voz era monótona, pero cada palabra era un martillazo que demolía el castillo de mentiras de Silvia. El informe psicosocial coincide en que la menor ha encontrado en el domicilio de su abuela un entorno de estabilidad, afecto y seguridad del que carecía anteriormente. No se detecta ningún tipo de manipulación. Al contrario, se detecta un fuerte vínculo afectivo. Mateo nos contó después una frase que Sofía le había dicho al juez. Una frase que lo cambió todo. Con mi abuela, le dijo, me siento en casa. Con mi mamá, me siento como una visita. El juez dictaminó. Otorgaba la guarda y custodia provisional de Sofía a mí, a su abuela. Establecía para Silvia un régimen de visitas supervisadas en un punto de encuentro familiar. Y la obligaba a iniciar un proceso terapéutico. Sentí que el mundo se detenía. Habíamos ganado. No, Sofía había ganado. Su verdad había ganado. Al salir del despacho, vi la cara de Silvia. Su máscara de mármol se había resquebrajado. Sus ojos echaban chispas de puro odio. Al pasar a mi lado, siseó en voz baja, esto no ha terminado, vieja ridícula. La miré, y por primera vez, no sentí miedo. Sentí lástima. Para mí sí, Silvia, le dije con calma. Ya ha terminado. Afuera, en la puerta del juzgado, nos esperaba la psicóloga con Sofía. En cuanto me vio, mi niña corrió hacia mí con una sonrisa inmensa. ¿Ya nos vamos a casa, abuela? Sí, mi amor, le contesté, abrazándola con todas mis fuerzas, sintiendo su corazón latir contra el mío. Ya estamos a salvo. Ya nos vamos a casa. Han pasado 5 años desde aquel día en el juzgado. El tiempo, que a veces es un enemigo, otras veces es el mejor jardinero. Arranca las malas hierbas, abona la tierra y deja que solo florezca lo que de verdad importa. La vida en La Rioja siguió su curso, tranquila, como el río Ebro que pasa no muy lejos de aquí. Sofía ya no es una niña. Es una adolescente inteligente, sensible, con esa mezcla de ternura y fuerza que solo dejan las cicatrices bien curadas. Le encanta leer y dice que quiere estudiar psicología. Para ayudar, dice ella, a otros niños como fue ella. Antonio y yo seguimos caminando juntos. Envejeciendo de la mano, riéndonos de nuestras arrugas y de nuestros despistes.
Una tarde, mientras cuidábamos el rosal que yo había recuperado, me miró y me dijo: Carmen, este rosal necesita compañía. ¿Qué te parece si plantamos un jardín entero, tú y yo? No hubo anillo. No hubo una gran declaración. Solo esa pregunta. Y yo le dije que sí. No nos casamos por la iglesia ni por el juzgado. Nos casamos plantando rosas, que es una forma mucho más bonita de prometerse amor eterno. Silvia cumplió las visitas supervisadas durante un tiempo. Eran frías, distantes. Sofía iba por obligación. Con los años, las visitas se fueron espaciando, hasta que casi desaparecieron. Ella nunca cambió. Y Sofía, simplemente, aprendió a vivir sin ella. ¿Y Javier? Javier viene a vernos de vez en cuando. Un par de veces al año. Nuestra relación no es la que era. Hay heridas que nunca cierran del todo. Pero ya no hay rencor. Al menos, no por mi parte. Una tarde, hace poco, estábamos los dos solos en el porche. Sofía y Antonio habían ido al pueblo. Se quedó mirando las viñas en silencio y de repente, dijo: Gracias, mamá. Gracias por cuidar de Sofía. Yo, no habría sabido hacerlo. Fue un gracias tardío, sí. Pero era sincero. Y fue suficiente. Lo perdoné. No por él. Lo perdoné por mí. Para soltar el último lastre que me impedía ser completamente libre. Yo nunca me convertí en una escritora famosa. Mi historia no salió en la televisión. Pero hice algo que para mí fue más importante. Compré un cuaderno de tapas duras y empecé a escribir. A escribirlo todo. Mi vida. Mi dolor. Mi renacer. Lo escribí para que Sofía, cuando sea mayor, entienda de dónde viene su fuerza. Y para que yo nunca olvide de dónde saqué la mía. Los martes por la tarde, voy al centro cívico del pueblo. Me reúno con un grupo de mujeres de mi edad. Algunas viudas, otras solas. Hablamos. Nos hacemos compañía. A veces, les leo un trozo de mi cuaderno. Y en sus ojos, veo el reflejo de mi propia historia. Veo que no estaba sola. Que nunca lo estuve. Hoy, al mirar atrás, no veo una tragedia. Veo un viaje. Un viaje largo y difícil, sí. Pero un viaje que me trajo hasta aquí. Hasta esta casa de piedra. Hasta este jardín de rosas. Hasta esta paz. A veces me preguntan cómo empezó todo. Y yo siempre digo lo mismo. Empezó con una frase cruel, sí. Pero también empezó con una sonrisa. Con una maleta azul. Y con un coche que llegó justo a tiempo. Me dijeron que mi vida se había acabado. Que a mi edad, ya solo quedaba esperar el final, en silencio, sin molestar. Pero me demostraron que se equivocaban. Porque la vida no siempre empieza a los 20. A veces, la vida de verdad empieza el día que decides abrir un portón que creías cerrado para siempre. El portón de tu propia dignidad. Y ese, créame, es un portón que, una vez que lo abres, ya no se vuelve a cerrar nunca más. Y aquí, con el aroma de las rosas y la paz de La Rioja, termina la historia de Carmen. ¿Qué piensa usted de su decisión final? ¿Habría hecho algo distinto en su lugar, frente a la llamada de su hijo? Me encantaría leer su opinión en los comentarios. Le aseguro que los leo todos, uno por uno. Si esta historia le ha hecho pensar, o sentir algo especial, no olvide dejar un me gusta, compartirla con esa persona que cree que también se emocionará, y suscribirse al canal para no perderse nuestro próximo relato. Nos encontramos en la próxima historia. Y quién sabe,
Quizás la próxima vez, el protagonista sea usted.